ahora vamos a hablar acerca de las propiedades periódicas. Entonces, aquí vamos a ver que muchas de las propiedades físicas y químicas de los elementos químicos varían con cierta regularidad en la regularidad periódica cuando estamos ordenándolos en forma creciente a su número atómico, ¿no? ¿Cuáles serían esas propiedades periódicas que vamos a trabajar? Vamos a hablar del tamaño atómico, del radio atómico, del radio iónico, de la energía de ionización, la afinidad electrónica, la electronegatividad y el número de oxidación. Vamos a iniciar con el tamaño atómico. ¿Qué es el tamaño atómico? Cuando nosotros hablamos de un átomo, recordemos que la forma del átomo es esférica. Y si quisiéramos medir el tamaño de un átomo, de un solo átomo, recordemos que son demasiado pequeños y poder hallar o poder medir el tamaño atómico de un átomo, pues es supremamente complicado, es difícil, ¿no? Entonces se estableció una técnica especial para poder medir ese tamaño atómico y es colocando dos átomos iguales, este átomo y este otro átomo en forma contigua, ¿listo? Es decir, cercanos uno al otro, y ubicando en cada uno de estos átomos su núcleo. Entonces, vamos a imaginar que esto es un átomo de hidrógeno, y aquí le pondríamos, por ejemplo, su núcleo. Y aquí tenemos el otro átomo de hidrógeno, y aquí tendríamos el núcleo. Entonces, ¿qué se dice? ¿Qué sería el tamaño atómico? El tamaño atómico es la distancia que hay entre los núcleos de dos átomos contiguos. Esta distancia que hay entre este núcleo, vamos aquí, entre este núcleo y este núcleo, esta distancia acá, eso es lo que nosotros conocemos como el tamaño atómico, esta distancia, la distancia que hay de aquí a aquí. Muy bien, eso es lo que se conoce como tamaño atómico. El tamaño atómico lo vamos a medir siempre en las unidades que se llaman angstrom. Y el angstrom lo vamos a representar como una A mayúscula. Y aquí le colocamos como una especie de circulito en la parte superior de la A. Ese es el símbolo del angstrom. Entonces, cuando hablamos del tamaño atómico, lo vamos a medir en términos de angstrom. Bueno, ahorita vamos a ver cómo es la variación. Ahora vamos a revisar aquí algo importante. Cuando nosotros hablamos de la mitad del tamaño atómico, es decir, la distancia que hay de aquí a aquí, es decir, la mitad del tamaño atómico, a esto lo vamos a llamar radio atómico, esta partecita de acá. Esto va a ser el radio atómico. ¿El radio atómico qué es? La mitad del tamaño atómico. Esto que está acá es el tamaño atómico. Y la mitad de ese tamaño atómico es lo que nosotros conocemos como radio atómico. Es decir, un tamaño atómico está formado por dos radios atómicos. No olvidemos que este átomo tiene que ser igual a este otro átomo. Veámoslo acá. ¿Qué es el radio atómico? Entonces, si se supone que el átomo tiene la forma esférica, el radio atómico es la mitad del tamaño atómico, es decir, la distancia que hay de aquí a aquí, a eso es lo que nosotros conocemos como radio atómico. En la tabla periódica vamos a ubicarnos en la tabla periódica y en la tabla periódica vamos a irnos acá, a la clave. Y en la clave vamos a buscar el radio atómico. Aquí lo encontramos. En esta tabla no aparece como radio atómico, sino como radio anatómico, pero es este que aparece acá en la parte superior izquierda. Muy bien. Vamos a ubicarnos, por ejemplo, en el del litio. Si nosotros nos ubicamos en el radio atómico del litio como tal, vamos a revisar y vamos a decir que en este caso, bien, el radio, aquí en ese caso, en el litio, tenemos que el radio atómico del litio es de 1,55 angstrom. Si pasamos al berilio, el berilio tiene acá 1,12 angstrom. Si nos vamos para el boro tiene 0,98 angstrom. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros revisamos el radio atómico en los periodos, el radio atómico disminuye a medida
que yo voy hacia la derecha en el periodo, ¿no? Entonces, a medida que yo me voy hacia la derecha, entonces el radio atómico empieza a disminuir. Ahora vamos a revisar en los grupos. ¿Qué ocurre en los grupos? Aquí volvamos al litio. El litio tiene 1,55. Vamos a ubicarnos aquí en el sodio, en el grupo 1A. Tiene 1,90. El potasio en ese caso tiene 2,35 angstrom. ¿Qué quiere decir? Que en los grupos, a medida que yo bajo en el grupo, empieza a aumentar el radio atómico. Bien. Entonces, ¿qué podemos generalizar aquí con respecto al radio atómico? En los periodos, el radio atómico decrece o disminuye de izquierda a derecha. Empieza a disminuir cuando yo voy a la derecha en los periodos. Y en los grupos aumenta cuando yo voy hacia abajo. El radio atómico empieza a aumentar. Muy bien. Vamos a revisar acá. Entonces, si nosotros, por ejemplo, observamos el nitrógeno, vamos a ubicar en el radio atómico del nitrógeno. El nitrógeno acá tiene de radio atómico 0,92 angstrom. Vamos a ubicarlo aquí. Aquí en el caso del nitrógeno, entonces decimos que el radio atómico del nitrógeno es de 0,92 angstrom. Voy a bajarle un poquitico al tamaño. Bien, 0,92 angstrom. ¿Qué ocurre aquí con ese caso? Bien, no olvidemos que el tamaño atómico es el doble del radio atómico. Es decir, si yo tengo que el nitrógeno tiene de radio atómico 0,92, entonces el tamaño atómico sería el doble. El doble de ese radio atómico sería 1,84 angstrom. Esa es la forma de poderlo hallar. Listo, vamos a revisar entonces aquí en el caso del sodio. Si hablamos del sodio, el sodio tiene como radio atómico, vamos a revisar aquí un minutico, aquí tenemos que es 1,90 angstrom. Entonces lo vamos a escribir acá, el radio atómico del sodio, que viene a ser igual a 1,90 angstrom. Muy bien, y en ese caso, su tamaño atómico va a ser el doble del radio atómico, es decir, 3,80 angstrom. Esta es la forma de poderlo hallar. Si nosotros pasamos al cloro, vamos a revisar algo particular con el cloro. En esta tabla periódica que nosotros tenemos acá, no aparece el radio atómico del cloro. Vean acá, aquí voy a ubicar el cloro y aquí me aparecen rayitas, igual que en el flúor, igual que en el oxígeno, igual que en el hidrógeno. No es que no tengan radio, sí, sí lo tienen, solamente que en esta tabla periódica no está incluido. Entonces, si de pronto van a utilizar esta tabla, no hay ningún problema, le colocan ahí las rayitas, pero ellos sí tienen radio y tamaño atómico. Vamos a hablar de la siguiente, no olvidemos que en el tamaño y en el radio atómico estoy hablando de átomos iguales. Aquí tenemos el otro radio que es el radio iónico. En este caso es importante conocer, primero que todo, vamos a empezar a recordar qué es un ión. No olvidemos que cuando nosotros hablamos de un ión como tal, el ión es un átomo que tiene carga eléctrica. Cuando yo hablo de ión es un átomo que tiene carga eléctrica. Por ejemplo, si yo hablo en el caso del cloruro de sodio, vamos a trabajar con ese compuesto, ¿no? Entonces voy a hablar del NaCl. Listo. Muy bien. Aquí vamos a ver, si yo hablo del NaCl, aquí vamos a ver que el sodio tiene la carga positiva y el cloro tiene la carga negativa. Es decir, este es un ión, un átomo que tiene carga positiva y este es un átomo que tiene carga negativa. Por tanto, el ión puede ser de dos clases. Anión, cuando el ión tiene la carga negativa, en este caso, por ejemplo, el cloro sería el anión. Y el catión es el átomo que tiene la carga positiva. En este caso sería el sodio. Entonces, este sería el catión y este sería el anión. ¿Qué es entonces el radio iónico? El radio iónico es el resultado de la suma de los radios iónicos de los dos iones. Es decir, el radio iónico es la suma del radio del catión más el radio del anión.
Esa es la forma. Vamos a revisar un minutico entonces. Vamos a ubicar nuevamente a nivel de la tabla periódica. Voy a ubicarme nuevamente en la tabla periódica y vamos a buscar acá ya no el radio atómico, sino el radio iónico, que lo encuentran ustedes acá, al lado derecho de la tabla periódica. Entonces, ubiquémonos en el sodio, por ejemplo. El radio iónico del sodio, que lo tenemos aquí en este puntico, es de 0,95 y aparece un +1 entre paréntesis. Como aparece +1, quiere decir que es cuando el sodio me trabaja como catión, que tiene carga positiva. Entonces, aquí el radio iónico sería 0,95 angstrom. Ahora vamos a ubicarnos en el cloro. El cloro, vean acá, si ustedes observan, tiene dos valores. 1,81, que tiene entre paréntesis el -1, es decir, que es cuando trabaja como anión, y en la parte inferior aparece el 0,26 y entre paréntesis aparece el +7, quiere decir que es cuando trabaja como catión. Entonces, ¿cuál de los dos voy a utilizar? Sencillo, si él trabaja como anión, utilizo el negativo. Si el cloro me va a trabajar como catión, utilizo el positivo. ¿Listo? En este caso, como el cloro me está trabajando como anión, utilizo el 1,81. Vámonos para acá un minutico. Entonces, aquí, si yo voy a hablar del radio iónico del cloruro de sodio, entonces vamos a escribirlo acá. Vamos a escribirlo en este punto. Entonces vamos a decir que el radio iónico, en el caso del sodio, entonces voy a escribir el del sodio. Para el sodio va a ser igual, voy a colocarlo aquí en la parte inferior mejor. Muy bien. El radio iónico del sodio, en ese caso tenemos que es 0,95 angstrom. Vamos a colocarle aquí 0,95 angstrom. Y si vamos a hablar en el caso del cloro, el radio iónico del cloro, en este caso va a ser igual a 1,81 angstrom. Listo. No olviden escribirme siempre la unidad de medida, pero aquí no me han dicho nada, apenas me han dicho cuál es el radio del catión y cuál es el radio del anión. ¿Cómo hallo el radio iónico? Aquí es donde vamos a recordar. El radio iónico es la suma del radio del anión más el radio del catión. Entonces aquí, el radio iónico del NaCl va a ser igual a la suma de los dos, al 0,95 angstrom más el 1,81 angstrom. Eso es lo que me va a dar 1,81 angstrom. Eso es lo que me va a dar en realidad el radio iónico como tal. Entonces, en ese caso, el resultado de esta suma sería igual a 2,76 angstrom. Perfecto. Muy bien. Esa es la forma de poder hallar el radio iónico. Muy bien. Vamos a revisar aquí un minuto. Una pregunta. En ese caso, si yo sumo el radio del catión y el radio del anión, aquí tengo el radio iónico del cloruro de sodio, que es 2,76 angstrom. Muy bien. Este es el dibujito del catión y este es el dibujo del anión. Vean acá. Entonces, de aquí a aquí tendríamos el radio del catión, es decir, desde el núcleo hasta el extremo. Y desde el núcleo del anión hasta el extremo encontramos el radio del anión. Pero cuando sumamos este radio del catión más este radio del anión, aquí es cuando ya tenemos nuestro radio iónico. Muy bien. Aquí vuelve y juega para que recordemos. El radio iónico lo voy a manejar entre átomos diferentes, pero el radio atómico tienen que ser átomos iguales. Vean que este átomo es igual a este para el radio atómico, igual que en el tamaño atómico. Átomos iguales. Si esto es un hidrógeno, esto es un hidrógeno.
Si esto es un sodio, esto es un sodio para el radio y el tamaño atómico. Pero en el caso del radio iónico, este es un elemento y este es otro elemento. Este es un ion y este es un ion totalmente diferente. ¿Listo? Profe, Lo tengamos presente. profe, ¿Hago y alguna esa, pregunta? Sí, pregúntenme uno y luego el otro. Profe, o sea, diríamos que el radio atómico va a ser la mitad del tamaño atómico, ¿sí? El radio el radio atómico es la mitad del tamaño atómico, sí, señora. Ah, siempre, profe, ¿cierto? Siempre, Siempre. siempre, siempre, sí, señora. Es más, en tu tabla periódica nunca vas a encontrar el tamaño atómico. En tu tabla periódica tú tienes el radio atómico, ¿listo? Y el tamaño, simplemente hallas el doble del radio y ya ahí encuentras el tamaño atómico, ¿listo? profe, Dime. o sea, digamos que, bueno, estamos hablando de radio iónico, ¿no? Si digamos es el tamaño iónico, No, ¿eso no se forma existe. cuando ya, o sea, No, se no, junta un no. elemento diferente a otro? No. No hay radio, no hay tamaño iónico, no hay. No, señor. No hay tamaño iónico. Hay solamente radio iónico. O sea, lo decía por lo que vimos antes, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pero Digamos 0,95 de no LNA olvides y lo que multiplica en por ese 2. caso era para átomos iguales. Pero aquí yo no puedo hablar de tamaño iónico. ¿Por qué? Porque este es un átomo diferente a este. Ahí yo ya tengo que hablar es de una molécula, que es muy diferente. ¿Listo? ¿Por qué? Porque los elementos son diferentes. No, ahí es diferente la situación. Sí, señor. Ah, ok, profe, listo. Ajá, sí, señor. ¿Qué me ibas a preguntar? ¿Alguien más me iba a preguntar por aquí algo? No recuerdo. Yo, profe. Sí, señor, cuéntame. Ahora sí lo de qué define si trabaja como anión o como cation. Ah, ok, perfecto, listo. Muy bien. ¿Cómo sabemos si uno trabaja como anión o como cation? Es simplemente la ubicación. El que va a la izquierda generalmente es el cation y el que va a la derecha generalmente trabaja como anión. Por ejemplo, vamos a revisar aquí otro ejemplo aquí. Listo, vamos a ubicarnos con este caso, que es el del óxido, el óxido de magnesio. Muy bien, óxido de magnesio. Muy bien. ¿Quién creen que es el cation y quién creen que es el anión? Vamos a revisar aquí un minutico, regálenme aquí un segundo. Bueno, aquí en ese caso vamos a ver en estos ejemplos quién es el cation y quién es el anión. Vamos a empezar a revisar entonces. En el primer caso, si yo hablo del óxido de magnesio, este que está a la izquierda va a trabajar como cation y este que está a la derecha, este va a ser mi anión. Si yo hablo del cloruro de sodio, este que está acá va a ser nuestro cation, el sodio, y el que está a la derecha es el anión. Pero vean que aquí el cloro está trabajando como anión. Ahora véanlo aquí, en este caso. En este caso, el cloro no está a la derecha, está a la izquierda. El oxígeno viene a trabajar, en este caso, si yo hablo de este sería el cation y este sería el anión. Esa sería la forma de poderlo identificar. Entonces, si yo voy a decir, ok, ¿cuál es el radio iónico? Aquí en el caso del cloro, vamos a tomar el valor que aparece con signo positivo, pero no vamos a colocarle, o sea, este 2 no nos va a afectar en ese caso, ¿listo? Solamente vamos a trabajar con el valor que tiene. Vamos a revisar un segundito. En este caso, si nosotros hablamos del óxido de magnesio, vamos a irnos a la tabla periódica y vamos a ubicar el radio iónico del magnesio y luego el radio iónico del oxígeno, ¿listo? Entonces me voy para acá, para la tabla periódica. Entonces, en el caso del magnesio, el magnesio tiene 0,65 angstrom y el oxígeno tiene 1,40 angstrom. Entonces, vamos a colocarlo acá. Bien, aquí en ese caso el radio iónico, vea que los elementos son diferentes, entonces vamos a escribir acá el radio iónico del magnesio, es decir, que tiene 0,65 angstrom. Muy bien, y en el caso del oxígeno, para el oxígeno entonces, aquí vamos a ver que el oxígeno tiene 1,40 angstrom. Listo. Hasta aquí no hemos hecho nada, porque el radio, aquí este es el radio del cation y este es el radio del anión. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el radio iónico? Cuando sumamos 0,65 angstrom, 0,65
65 angstrom más 1,40 angstrom. Y aquí vamos a ver que en definitiva ese radio atómico va a ser igual a bien. Ok, aquí entonces nos daría 2,05 angstrom. Listo. Entonces, ese sería el radio iónico del óxido de magnesio. Bueno, el del cloruro de sodio ya lo hicimos. Vamos a imaginar que vamos a hallar el del cloro y el oxígeno. Entonces, si yo voy a hablar del cloro, voy a tomarlo solito y el oxígeno también lo vamos a tomar solito. ¿Listo? El radio iónico del cloro, en ese caso decimos que vamos a tomarlo cuando trabaja como catión, es decir, 0,26 angstrom. Y aquí, en el caso del cloro, entonces decimos, perdón, del oxígeno, en el caso del cloro, tramamos cuando trabaja como catión, que es 0,26 angstrom. Y en el caso del oxígeno, entonces tenemos que es 1,40 angstrom. En ese caso, el radio iónico del Cl2O, el radio iónico en este caso, sería igual a 1,66 angstrom. Y esa sería la forma de poder hallarlos. Vamos con la cuarta parte, que es la energía de ionización. La energía de ionización es la mínima energía necesaria para poder liberar el electrón externo de un átomo neutro, ¿no? ¿Qué es la energía de ionización? Entonces, vamos aquí a imaginar esto. Esto es un átomo neutro. ¿Por qué? Porque no tiene carga, no tiene ninguna carga, ¿no? Si yo tengo un átomo neutro, quiere decir que sus cargas positivas son iguales a sus cargas negativas. Por eso es que es neutro. Muy bien. Pero si yo a este átomo llego y le aplico una energía que se llama energía de ionización, ¿para qué le aplico la energía? La energía se la aplico para poderle quitar a este átomo el electrón. Entonces yo tengo el átomo neutro y le aplico una energía de ionización y le arranco un electrón. Si le quito la carga negativa, pues el átomo me queda como con carga positiva, es decir, me queda convertido en un catión. Y aquí le coloco el electrón que le quité. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la energía de ionización? La energía de ionización es la mínima energía necesaria para liberar el electrón más externo de un átomo gaseoso que está en estado neutro, ¿no? Muy bien. En su tabla periódica van a ubicar la energía, ahí aparece como energía primaria o primera de ionización, ¿no? Aquí la encontramos. Véanla acá. Energía primaria o primera de ionización. Esta, 313. En ese caso, si hablamos, por ejemplo, en el caso del litio, vuelve y juega. En el caso del litio, vemos que la energía de ionización es de 1,24. Si pasamos al berilio, aparece que es de 215. Perdón, 124 es la del litio, perdón. Y la del berilio, 215. Si nosotros nos vamos para el boro, aquí hay una variabilidad, pero la tendencia a nivel general, pasen al carbono, si van al carbono es de 260, ¿listo? Quiere decir que en los periodos la energía de ionización aumenta cuando yo voy hacia la derecha, ¿listo? Ahora vamos a ver la energía de ionización en los grupos. ¿Cómo es la tendencia? El litio tiene 124, el sodio tiene 119, el potasio tiene 100. Quiere decir que a medida que yo voy bajando en los grupos, esa energía de ionización empieza a disminuir. Entonces, aquí vamos a ver esa partecita, ¿no? En los periodos, la energía de ionización aumenta de izquierda a derecha. Y en los grupos, la energía de ionización disminuye de arriba hacia abajo. Muy bien. Entonces, importantísimo esto, cuando aumenta el tamaño atómico, ya vimos que era el tamaño atómico, a medida que aumenta el tamaño atómico, la energía de ionización disminuye. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más grande es el átomo, más lejos está el electrón externo, el último electrón del núcleo. Y yo voy a necesitar menos energía para poderlo arrancar. Entre más grande sea el átomo, es decir,
el electrón más externo va a estar mucho más lejos del átomo y eso me va a facilitar arrancarlo. ¿Por qué? Porque le voy a necesitar menos energía. Bien, eso es como a nivel general también en este caso. Aquí tenemos una representación que la energía de ionización aumenta en los periodos hacia la derecha y aquí, bueno, hacia abajo disminuye en los grupos, o si voy de abajo hacia arriba, pues sería que aumenta. ¿Listo? Muy bien. La siguiente la llamamos afinidad electrónica. ¿Qué es la afinidad electrónica? Es la energía que libera un átomo cuando recibe un electrón. Veamos nuevamente el ejemplo. Aquí tengo un átomo gaseoso en estado neutro. Si yo llego a este átomo y le regalo un electrón, es decir, si este átomo me recibe un electrón, pues ¿con qué carga queda? Si él recibe un electrón, queda automáticamente con carga negativa. Por eso digo, un átomo que recibe un electrón queda con carga negativa, es decir, queda convertido en anión. Y si recibe esa carga negativa y queda convertido en anión, automáticamente este átomo me está liberando una energía que la llamamos afinidad electrónica. Entonces, ¿qué es la afinidad electrónica? Es la energía que libera un átomo cuando acepta un electrón. Cuando este átomo recibió ese electrón, ¡pum!, liberó una energía, produjo una energía y a esa la llamamos afinidad electrónica. Muy bien. ¿Qué ocurre con la afinidad electrónica? Esta de pronto en la tabla periódica no la van a encontrar. En algunas tablas aparece, en otras no. Entonces, pero vamos a hablar de la tendencia a nivel general. También aquí podemos decir que en los periodos la afinidad electrónica aumenta de izquierda a derecha. Es decir, cuando aumenta el número atómico, aumenta la afinidad electrónica. Y en los grupos, la afinidad electrónica, cuando yo voy descendiendo, disminuye. ¿Listo? O si yo voy de abajo hacia arriba, pues ahí sería lo contrario. Muy bien. Pero Profe, es esa es como, la misma característica de la energía de ionización. Bueno, esta es otra propiedad. Ya vamos con la sexta propiedad química, ¿no? Entonces, es la electronegatividad. ¿Qué es la electronegatividad? Es la tendencia que tiene un átomo para poder atraer los electrones de otro átomo cuando se forma un enlace químico, ¿no? Es decir, es la capacidad que tiene un elemento para atraer hacia él los electrones de otro elemento, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la electronegatividad en la tabla periódica, vamos a revisarla aquí en una tabla periódica, ¿listo? Vamos a revisarla aquí un minutico. La electronegatividad, listo. Electronegatividad, mírenla acá. Aquí vuelven y juegan, se ubican en la clave y aquí la encontramos en la parte inferior izquierda. Listo. Me voy con el litio. El litio tiene electronegatividad 1. El berilio tiene de electronegatividad 1,5. Si yo me voy para el boro tiene de electronegatividad 2 y el carbono 2,5. Quiere decir que la electronegatividad en los periodos aumenta cuando yo voy hacia la derecha. Aquí va aumentando. Pero si yo bajo en el grupo, el litio aquí tiene 1, el sodio, en este caso vemos que tiene de electronegatividad 0,9, el potasio tiene de electronegatividad 0,8. Quiere decir que en los grupos, a medida que yo voy bajando, disminuye la electronegatividad. Y ahora vamos a nivel general en mi tabla periódica. Ubíquense acá, en el flúor. El flúor es el elemento más electronegativo de la tabla periódica. Su electronegatividad es de 4. ¿Listo? Él es el más electronegativo. Y en el extremo inferior de la tabla periódica, es decir, aquí en este punto, encontramos al elemento menos electronegativo, que es el francio. La electronegatividad del francio es de 0,7. Entonces, aquí tenemos el menos electronegativo y aquí encontramos al más electronegativo. ¿Listo? Para que tengamos pendiente eso a nivel de nuestra tabla periódica. No olvidemos que la electronegatividad es la tendencia que tiene un átomo para poder arrancarle electrones a otro átomo, ¿no? Entonces, él es, entre más electronegativo, más fácil le puede quitar los electrones a otro átomo. En este caso, por ejemplo, el caso del flúor. Muy bien. Sí. Aquí entonces decimos que la electronegatividad aumenta en los periodos de izquierda a derecha
y en los grupos disminuye de arriba hacia abajo. Muy bien. El flúor es el más electronegativo y el francio es el menos electronegativo. Muy bien. Otra propiedad es el número de oxidación. ¿Qué es el número de oxidación o estado de oxidación? Es el que nos indica el grado de oxidación que tiene un átomo y que está formando parte de un compuesto, ¿no? Cuando nosotros hablamos del número o el estado de oxidación, generalmente lo encontramos en la tabla periódica representado por números que pueden ser positivos o negativos, ¿no? En algunas tablas periódicas encontramos que el número de oxidación aparece también como valencia. De pronto lo encuentran en algunas tablas periódicas como valencia, ¿no? Sin embargo, la valencia es la capacidad de combinación de un átomo, ¿no? Aquí entonces, si ustedes van a ver el número de oxidación a nivel de la tabla periódica, aquí vamos a ver, aquí vamos a encontrar la valencia, véanla aquí en la parte inferior izquierda del elemento, ubíquense en la clave y encuentran la valencia. En algunas se encuentran el estado de oxidación o número de oxidación. Veamos, por ejemplo, aquí en el caso del hidrógeno es 1, quiere decir que es positivo. El caso del berilio es positivo. El caso del magnesio es 2 y es positivo. Pero si ustedes se vienen para acá un minutico, por ejemplo, en el caso del nitrógeno aparece más o menos 3, 5, 4 y 2. ¿Qué quiere decir? Que a veces el estado de oxidación del nitrógeno puede ser positivo o a veces puede ser negativo. Igual vámonos por el cloro. El cloro aquí aparece más o menos, es decir, a veces es positivo o a veces es negativo. ¿Cuáles son las valencias del cloro? 1, 3, 5 y 7. Pero vean, por ejemplo, la del flúor. La del flúor siempre es negativa. Igual la del oxígeno, siempre es negativa. ¿Listo? Entonces, cuando aparece más o menos es que si trabaja como anión es negativo y si trabaja como catión es positivo. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Bueno, todo esto que